¿Quién fundó a la Iglesia Católica? Segunda parte. En el primer capítulo habíamos visto cómo Jesús escoge 12 discípulos y a uno de ellos lo deja encargado de la administración de su iglesia. Cuando le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué enorme poder le da Jesús a Pedro, a sus discípulos y a sus sucesores. Todo esto está en Mateo 16, del 13 al 20. Luego que Jesús sube al cielo y les promete enviar al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia naciente, les dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso está en Mateo 28, del 16 al 20. Cuando Jesús les dice: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ya no se refiere a la persona de los apóstoles, sino a la iglesia de los últimos tiempos, o sea, y lo más probable, nosotros, los miembros de su iglesia. Jesús estará con la iglesia desde el momento de que lo funda con los apóstoles hasta la última generación de personas que pertenezcan a la iglesia, cuando Él regrese nuevamente y tome posesión de su reino. Recordado el capítulo primero, ahora entramos a ver qué sucedió después que Jesús sube al cielo. A los 9 días de la ascensión de Jesús y 50 días después de la resurrección, estando los discípulos reunidos alrededor de la Virgen María, ese es un dato muy importante para darse cuenta que la Virgen María siempre tuvo un papel muy importantísimo en la historia de la salvación. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A partir de ese preciso momento, la Iglesia del Señor inicia su actividad evangelizadora. Nos dice este mismo texto bíblico que las personas de diferentes partes del mundo que estaban por ahí escuchaban hablar a los apóstoles glorificando a Dios, y que todos lo escuchaban en sus propios idiomas. Ese mismo día, luego que Pedro y los demás apóstoles predicaron, se convirtieron más de 3,000 personas. La iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, había nacido. ¿Cómo sabemos que era ya la Iglesia Católica? Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué es el partimiento del pan? ¿O qué es la fracción del pan? La ceremonia que Jesús les dejó y les dijo: hagan esto en memoria mía. El partimiento del pan y la comunión es lo que en la Iglesia Católica en la actualidad se llama misa o Eucaristía. Algo más, en Hechos 20:7 dice:
y el primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando estaban reunidos para partir el pan, la Santa Eucaristía o Santa Misa, Pablo les hablaba y les predicaba. Estos hechos son características fundamentales de la Misa católica, que ninguna otra secta, mayor o menor, lo tiene. Estos pasajes bíblicos de Pablo a los Corintios son de una relevancia fundamental para entender que desde un inicio de la Iglesia se empezó a celebrar la Cena del Señor. Se reunían en el templo y en las casas. Parece ser que algunas veces los primeros cristianos de esta parte de los Corintios no lo estaban llevando a cabo como debería ser, pues estos creían que la ceremonia de la Cena del Señor o repartimiento del pan era algo como una comida cualquiera. Por eso Pablo sale al frente y les dice: así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no resulten dignas de condenación. Primera de Corintios, del 33 al 34. Aquí ya se empieza a perfilar que la reunión del partimiento del pan no es una comida cualquiera, y que es tan sagrado el pan que se reparte, que en los versículos 27 al 29, Pablo les dice: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, o sea, en pecado, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. O sea, les está diciendo que solo si tienen la conciencia limpia, coman del pan y beban de la copa. Y continúa diciéndoles: el que come y bebe indignamente, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, juicio y condenación come y bebe para sí. El discernimiento que Pablo pide a la comunidad cristiana de Corintio es que, al comer el pan y beber el vino, se den cuenta de lo que comen y beben, que es el mismo cuerpo y sangre de Jesús, y que en tal acto están conmemorando el sacrificio incruento de Jesús. Para afianzar esto que habla Pablo a los Corintios, en Juan 6, del 51 al 58, explica lo que Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos, escandalizados por estas palabras, dicen: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Cómo verán este rito que dejó Cristo a través de la última cena y que las primeras comunidades cristianas lo llamaban el repartimiento del pan o comunión, y que con el asesoramiento y guía del Espíritu Santo en pocos años se derivó en la Eucaristía o la Santa Misa, que se empezó a celebrar en todas las comunidades cristianas, porque es el centro de la fe y del mandato del mismo Cristo? El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Juan 6, del 51 al 58. Esto llegó a oídos de los paganos, romanos y judíos, que luego, sin entender este misterio, a los cristianos los acusaron de caníbales e infanticidio, porque escuchaban
que éstos comían carne y bebían sangre del Hijo de su Dios. ¿Ven cómo cuadra desde un inicio esta forma de actuar de los primeros cristianos con la Iglesia Católica, que es la única que tiene como sacramento a la Eucaristía, o cena del Señor, o comunión, o fracción del pan, o memorial y santo sacrificio, Santa Misa? Todos estos nombres indican un complemento de este gran sacramento. Por ejemplo, Eucaristía significa acción de gracias. Jesús en la última cena dice, tomando la palabra directamente de la última cena, que está en 1 Corintios 11:24, cuando dice, pronunciando la acción de gracias, según el modo judío de bendecir. Entonces, pues, hermanos, desde el inicio de la Iglesia ya se perfila y se ve que empiezan a reunirse no los sábados, sino los domingos. Y domingo significa día del Señor. ¿Y por qué se reúnen los domingos? Porque Jesús resucita el día domingo. Se aparece el mismo día domingo, por la tarde, a los 2 discípulos que iban a Emaús. Y solo hace patente su presencia, o más bien solo lo reconocen cuando parte el pan. Luego, una semana después, se aparece a los 10 discípulos en el cenáculo, en donde estaban reunidos. ¿Qué día? El domingo. A la siguiente semana, nuevamente, se aparece a ellos el día domingo, que también estaban en el cenáculo. Y se aparece a los 11 discípulos porque ya estaba allí Tomás, el incrédulo. Y es ahí cuando le dice, ven, pon tu dedo o tu mano en esta herida y cree, no seas incrédulo. Y el otro le dice, Señor mío y Dios mío. Y luego le dice, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Eso es la fe. Por supuesto que había muchas otras apariciones en días que no fueron domingos, porque Jesús estaba con sus discípulos y seguidores, hablándoles e instruyéndoles en todo lo que tenían que hacer luego que él tenga que ir al cielo. Todo eso está en Mateo 28, del 16 al 20. También está en 1 Corintios 15, del 6 al 7. Por último, en presencia de sus discípulos y muchos otros seguidores, asciende al cielo a los 50 días de su resurrección. ¿Qué día? Domingo. ¿Y qué día viene el Espíritu Santo? Pentecostés, domingo. Entonces, pues, todos estos hechos sobre la primera comunidad cristiana, la ceremonia de la Eucaristía o acción de gracias, la comunión o fracción del pan, la reunión en el cenáculo los primeros días de la semana o domingos, la recomendación imperativa de la forma de recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, bajo las especies de pan y vino, bajo pena de condenación, son características primigenias y especiales que hasta hoy día lleva y tiene la Iglesia Católica. Hasta aquí la segunda parte de quién fundó a la Iglesia Católica. Si les gustó, denle un like y compártanlo para que ustedes también sean parte del mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo llevando la palabra de Dios, la buena noticia. No sea egoísta, comparta la palabra del Señor, que Él mismo te premiará. Gracias.